Hola, aquí estamos otra vez en este nuevo programa, pero es una continuación del que ya hicimos acerca del perdón, que la verdad pues había mucho que decir y se nos quedaron cosas en el tintero. Así que vamos a seguir con ese tema, creo yo interesante. Y aquí nos acompañan pues Sabino, Alejandro, Lorena y Diego. Y en el anterior pues nos hablamos de por qué nos cuesta perdonar, también cuáles son las consecuencias de no perdonar, y en este caso pues vamos a seguir un poco, por ejemplo, con los beneficios de perdonar, que aunque ya hablamos un poquito de esto, ¿no? del bien, que no se nos quita una carga, emocionalmente vamos a estar mejor, también espiritualmente, trae paz, bienestar, aprendemos cosas. También podemos, un beneficio es que podemos tener relaciones más sanas, mejor salud mental, mejor grado de ansiedad o menor grado de ansiedad, de estrés, de hostilidad, menos síntomas de depresión, disminución también de la presión arterial, que también hablamos de que esto puede afectar orgánicamente. Produce úlceras, produce ataques de corazón, produce ansiedad, etcétera, etcétera. También dice que el sistema inmunitario es más fuerte, mejor salud del corazón, mayor autoestima, y podríamos seguir. Bueno, pues por ahí, ¿qué beneficios trae cuando somos capaces de perdonar? Bueno, yo siguiendo un poquito por donde vas tú, el tema de la salud. A mí me están haciendo un tratamiento ahora inmunosupresor. Quiere decir que te anula el sistema inmunológico. Y es un tratamiento que me están haciendo intravenoso y tal, cada 2 meses y tal, porque llegó un momento de que el sistema inmunológico se le fue la cabeza de tal manera que me hinchaban las piernas como a un elefante, o dolores muy fuertes de rodilla, cosas que eran reacciones y no saben el motivo. Igual viene como el Crohn, como la colitis ulcerosa, etcétera, y no saben cuál es el motivo, pero sí saben cuál puede ser uno de los motivos, y uno de los motivos es el sistema nervioso. Tanto puede ser estrés, angustia, preocupación. Y hablando del perdón, el estrés que te genera el rencor y demás, te genera úlceras. Pero en tu caso no es eso, ¿no? Yo creo que sí, tiene perdón, gran parte. Falta de perdón. No, pero sí, pero puede venir por otro lado, exactamente otro lado, al mismo lugar donde te lleva el rencor o la falta de perdón. Exacto. Que es el estrés, lo que estábamos hablando anteriormente. El estrés, la preocupación, la angustia, todo lo que genera el rencor puede ser, evidentemente. Y yo, por ejemplo, cuando paso por determinadas circunstancias, situaciones y tal, yo siento esas alteraciones. ¿Recuerdas antes cuando las calenturas que le salían a uno en la boca? Eso es por un mal rato y tal. Claro, que el 99% de las veces es por un mal rato, por un mal trago que ha pasado. Entonces el perdón, el rencor, te hace polvo la salud, entre otras muchas cosas. Salud física y, sí, y la emocional, evidentemente, sin hablar de la emocional, que ya por descontado te destruye totalmente. Y aparte del todo el tema de salud, ¿no? Que hay pues, un poco la salud mental y etcétera, hay un tema que yo creo que es la cantidad de tiempo que perdemos en ser rencorosos. Sí. Es decir, vivimos en un mundo, pues dice, siempre parece que tenemos la agenda a tope, que tienes que estar buscando un hueco para no seguir, pero sin embargo, cuando hay un problema de falta de perdón, piensas muchísimo en ello. Es decir, no, hay que decir, esa parte a lo mejor que dices puede afectar a tu salud mental, pero afecta porque estás todo el día dándole vueltas. Mira lo que me hizo, mira lo que me hizo, mira lo que me hizo, y pasan los días y no me dice nada, y qué pasa, y la próxima vez que me venga a ver, ¿no? Y yo es una cosa que creo que es decirle, la falta de perdón te hace dar muchísimas vueltas en la cabeza. Ya no es lo que pueda dañar solo
sino es que realmente el tiempo que pierde... El tiempo y la energía, yo creo que también. Y energía, claro, sí, pero bueno, la energía quizás va un poco también en el ámbito de la salud, lo que decías, yo recuerdo, yo no sé, porque sí, pasaron tantas cosas con el COVID, pero yo, pensándolo en perspectiva, pienso que se hacía, mucha gente salía a las 8 de la tarde bueno, no sé, a los balcones, creo que quedas en las terrazas a lo mejor los domingos al mediodía, o yo qué sé. Eso era una manera de intentar, de alguna manera estaba promocionado, ¿no? Para intentar mantener el ánimo de la gente. Sí. ¿No? Porque efectivamente tener una, no sé si llamarlo visión optimista o te hace tener mejor salud, el sistema inmunológico funciona mejor y el tener todo lo contrario, ¿no? Y hace que si te llega, pues en este caso el COVID, por ejemplo, ¿no? En ese caso, pues que pudiera afectarte más. Pero ya te digo, yo creo que eso es algo que, porque más allá de que a lo mejor tú puedes ser una persona tranquila y tal, que bueno, sí, te puede subir la tensión o lo que quieras, pero que bueno, que eres capaz de navegar pero sin embargo, el tiempo que pierdes pensando en ello, ese no te lo recupera nadie. Y es un tiempo totalmente tóxico, porque en ese tiempo no dedicas ni un segundo a un pensamiento positivo. Es todo hundirte y hundirte y hundirte. No, y además, yo creo que una de las cosas que podemos poner enfrente de nosotros, o más importantes en la vida, es que el perdón nos trae felicidad y nos trae paz al corazón. Amén. Y da verdadero sentido a nuestra existencia. Porque como dije antes, creo que el perdón es muy importante para nosotros. Y me gusta mucho lo que dijo el Señor cuando los apóstoles dijeron, enséñanos a orar. Una de las cosas que dijo fue, perdónanos a nosotros como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo sé que aquí nos está escuchando gente que no es creyente y gente que es creyente. Y entonces Jesucristo eleva a un nivel muy alto el perdonar, porque es la manera en que nosotros podemos también hasta cierta manera tener una buena relación con el Señor. Claro, es una manera, es parte de las relaciones humanas, ¿no? Yo, es que era más o menos en la línea de lo que dice Sabino. Primero pensaba eso, que el perdón fue un recurso que inventó Dios. Dios, que es justo, tenía que buscar una solución para tratarnos, y el perdón es ese recurso que Él inventó para no dejar su justicia de lado, pero poder darnos una oportunidad. Y yo, al margen de todos los beneficios que hemos nombrado a nivel de la salud física, de la salud emocional, para mí particularmente el primer y gran beneficio de perdonar es el hecho de que voy a ser perdonada. El hecho de que elijo perdonar porque alguien tan propensa como yo a caer y a fallar, necesito saber que voy a ser perdonado. Y una de las cosas que dijo Jesús es que si no perdonamos a los hombres las ofensas, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros. Y esto es algo que sabemos a lo mejor de haberlo oído 1000 veces, o que no es algo tan raro de escuchar, pero sí es cierto que a la hora de elegir perdonar, lo hago por el hecho de que necesito ser perdonada. O sea, para mí es la principal de todas los beneficios que tiene el perdón. Y de hecho, para ponerlo sobre la mesa, es interesante, ¿no? Jesús, muchos creen que es el Salvador, que es Dios, nuestro Salvador, pero otros creen que Jesús es un maestro, ¿vale? Y lo que él dijo sirve para los dos. Jesús puso muy, muy alto el estándar del perdón. Si alguien me escucha que es creyente, es el perdonar es una exigencia de Cristo que nos dice: amad a vuestros enemigos. Y si hay alguien que nos escucha que cree que Jesús es un maestro o un filósofo, es lo mismo. Jesús no cambia su palabra. Entonces Jesús puso a ese nivel lo de amar. Entonces es algo también interesante. Vale, vamos a ver cómo podemos llegar al perdón. Hay
puede haber, en muchos casos puede haber un proceso. Entonces, cosas prácticas que nos pueden ayudar, porque como sabemos que no es una cosa fácil, ¿no? Y se encuentran cosas interesantes. No sé si quieres decir algo, Diego. Si no. Sí, era en base al beneficio, al gozo, pero también lo que tú estás diciendo, yo pienso que parte de lo que hablábamos antes, parte de que es una decisión. O sea, en mi opinión, el perdón no es una cosa que va a venir. O sea, tú tienes que reconocer que tienes un problema al no perdonar que te puede generar un montón, como hablábamos anteriormente, de problemas de salud, de muchos problemas emocionales, etcétera. Entonces tienes que reconocerlo, lo primero, y tomar una decisión. Eso es un paso que hay que dar. Es un paso fundamental. Un paso es reconocer que nos está afectando y que no es bueno para nuestras vidas, porque nos está trayendo cosas negativas. Y en esto de las relaciones humanas es interesante, porque lo que ocurre muchas veces es que somos muy laxos con nuestros fallos. Bueno, es que me cogió mal momento, bueno, es que no era por ahí, pero luego con los demás somos muy tajantes y muy intransigentes y tal. Y la idea es esto de la Biblia, ¿no? La paja y el ojo, la viga y la paja, o sea, la paja en el ojo ajeno, la viga en el propio. Eso, muy bien, gracias, Diego. Eso que me lié con la paja y la viga. Pues eso, resulta que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no somos capaces de ver la viga en el nuestro. Sí. Entonces esto es también un paso para llegar al perdón. Uno es reconocer que nos hace daño, que no es bueno para nosotros, que tenemos un problema, que tenemos que hacer cosas para solucionarlo. Y una cosa que nos puede ayudar también es eso, que pensar, bueno, a ver, yo también fallo, yo igual no fue para tanto, en fin, no sé, cada uno y cada circunstancia es difícil, ¿no? Pero recordar esto de la paja y la viga, yo creo que nos puede ayudar también a llegar a ese perdón. Otro pensamiento es lo que nos dice en la Biblia, y es que nosotros tenemos que tener en cuenta que los conflictos requieren que tomemos medidas para buscar la paz. Los conflictos requieren que de mi parte yo tome medidas por todo lo que hemos estado hablando. Como dice Romanos 14, verso 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hay dos cosas en las relaciones de las personas, es la paz y el edificarnos. Y cualquier conflicto que esté interviniendo en esas relaciones, que no se perdone, que se esté gestionando mal, que el otro espera que pida perdón, que el otro espera que el otro diga que le pida perdón al otro, tal. Hay que buscar un momento y un tiempo para buscar esa situación de buscar crecer en paz y en conflicto, porque eso es salud, pura salud. Hay otro versículo que dice en esa misma línea, Sabino, de lo que tú dices, que en todo lo que de ti dependa estés en paz con todos. Entonces en esto se aplica el hecho de que da igual si la otra persona no te pide perdón, no reconoce su error, ni quiere hacer nada por sanar la situación. En lo que de ti dependa, busca estar en paz con la otra persona. Creo que eso podría ser un paso práctico también, para... Sí, porque dices, oye, yo hago mi parte. Yo ya no puedo hacer más. Yo creo que, sí, como decía Sabino, hay una diferencia entre... Nosotros estamos llamados a ser pacificadores. Y hay una diferencia entre ser pacificador y ser un pacifista. Y el pacificador, como decía Sabino, es el que se involucra. Y como decía Lorena, tú tienes que dar pasos, tienes que generar esa, o intentar crear esa paz. Tú fíjate a qué punto, porque estaba leyendo esto también de la Clínica Mayo, que incluso ellos recomiendan grupos, o sea, la importancia del perdón, que recomiendan grupos de apoyo, consejeros espirituales o alguien que te ayude, porque si tú a lo mejor no eres capaz o tienes alguna dificultad en el proceso, que alguien que sea capaz de ayudarte también es algo que te puede ayudar a llegar
a perdonar más rápidamente y mejor. Un pensamiento que sí, antes quería decirlo, y es la importancia de que, para los que nos están escuchando, los que estamos aquí en la mesa, tenemos que tener en cuenta, como dice Proverbios 27-17, que va a haber conflictos, ¿vale? Y el principio es, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Quiere decir, que yo para afilar el hierro y para quitar las aristas y todo eso, tiene que ser conocido. Y el hombre, en su relación con la persona, o con la familia, o como sea, va a tener que afilarse. ¿Y eso qué va a crear? Conflictos. Y esos conflictos, si no hay madurez emocional, y si no se sabe perdonar, eso se convierte en un campo de batalla. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Yo creo que eso va, que quería comentar algo, o dar un pequeño testimonio, va en base también a la constancia. Y para mí es fundamental, uno de los enormes beneficios del perdón es el gozo, la paz que recibes al tal. En el libro de Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Y yo estos días, después de tantos años habiéndolo leído, porque muchas veces lees esto, hablas de esto, pero ¿cómo vas a tener gozo? Porque, en mi opinión, confundimos el gozo, la paz, con la felicidad o la alegría. Para mí son cosas diferentes. Yo en estos días, preparando el programa, me ocurrió una cosa. Yo en Navidades tuve un problema en la empresa, el tipo dio la espantada y yo me quedé colgado. Era encargado general de la empresa, con todas las obras, con los clientes, las empresas y demás, y con 9.000 euros sin cobrar. Las llamadas de la gente, y de la noche a la mañana me vino todo eso. Entonces yo tenía una relación con este empresario y demás, y el tipo cogió las maletas, se largó de España. Eso me generó un problema, lógicamente, laboral, y luego un problema económico, porque más allá de ese dinero yo lo tenía destinado a un proyecto personal, que para mí era importante. Y casi que lo que más me dolió fue el tema de las perras, que el tema personal, porque el tema personal, entre comillas, yo casi que lo tenía asumido en el sentido de decir, chico, ¿quién sabe si tú en esa situación no hubieras hecho lo mismo? Ya estaba ya en un lugar y un poco más de ponerme en la situación del otro, digamos, ¿no? Pero al leer esto me di cuenta de la obra. Para mí es imposible perdonar, hablo de mi vida anterior, si no es por la obra del Espíritu Santo, que al que no lo conozca le puede sonar a chino mandarín, pero es una realidad palpable, como el oxígeno cuando abres la boca y te entra en los pulmones, porque si no caes rendido. Para mí es una obra, y lo veo porque hace 2 días, como digo, preparando esto, voy a presentar la declaración de la renta y resulta que no es que no hubiera cobrado esos 9.000 euros, sino que encima él los declaró en el certificado, que me suponen una parte proporcional de 1.200 euros a pagar a Hacienda, porque Hacienda somos todos, pero no entiende a nadie. Yeah. Entonces, como antes, cuando era autónomo y había facturas que no cobraba, pero el IVA las tenía que pagar. Vete tú a Hacienda a explicarle tu vida. Yeah. Entonces, en ese momento, fue cuando entendí, tened por sumo gozo cuando estéis atravesando pruebas, porque en ese momento yo tenía paz, no tenía rencor, no tenía ira, tenía tristeza frente a la situación de decir, chico, no levantas cabeza, no puedes continuar continuamente, oye, dejaste eso atrás hace 6 meses, no has levantado cabeza, y otra te viene del mismo tema y demás. Pero sin embargo, es lo que estamos hablando, es que lo tienes que trabajar, hay que ser constante. Y yo en ningún momento, yo recé, para el que no lo entienda, oré por esa persona, porque tiene un problema mucho mayor que el que yo tengo, o el que me ha generado, ¿no? Entonces yo en ese momento entendí el sumo gozo, lo que significa, porque yo en ese momento lo que tenía, y lo que era alegría, de decir, ¿cómo ha cambiado Dios tu vida para que en una situación anterior te hubiera venido esto, y como dice aquel, arde Troya, y en esta situación lo asumes, lo aceptas, pero la aceptación viene por la obra del gozo. El fruto es el gozo y es el que produce la aceptación, la paciencia, etc. Entonces, eso para mí es un regalo, una bendición tan grande, el perdón, porque a cómo va el kilo de gozo o el kilo de paz, a cómo se cotiza.
lo desconozco. No tiene precio. Para mí no, porque si igual hubiera tenido, por decir una cosa, 1 millón de euros en el banco, igual estaba con estrés o con ansiedad. Eso para mí es un beneficio del perdón increíble. Vamos a ir acabando con lo de cómo vemos a Jesús y su actitud ante las ofensas. Ya hemos hablado, ¿no?, de cuando Alejandro nos dijo de cuando está Jesús en la cruz y dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. También cuando Pedro lo negó 3 veces, le dijo que no lo conocía, incluso dijo palabras gruesas, no sé cómo lo dice, no sé qué palabra utiliza en la Biblia, pero o sea, se puso bravo, ¿no? Rozando el insulto. Sí, un poco así y tal. Y sin embargo luego, después en la resurrección, Jesús fue a verlo y a tratarlo personalmente, y por 3 veces también le dijo: oye, aquí estoy, ¿no? Tengo cosas para ti. No dijo: ala, me negó 3 veces, olvídate de mí, ¿no? Sino que sabemos lo que luego fue el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué más podemos decir en cuanto a...? Y bueno, luego tenemos que tratar un poco la salvación, ¿vale? Vamos a dejar un ratito ahí. Yo, como decía antes Alejandro, para mí Jesús llevó el perdón al máximo exponente. O sea, sin ser culpable de nada, pagó por nuestras culpas y entregó su vida. Y en 1 Pedro 2 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Para mí el perdónales porque no saben lo que hacen, en el momento que estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, es un ejemplo para cualquiera de nosotros que, afrontando la circunstancia que estemos pasando, es donde tenemos que mirar, porque seguro que es más pequeña que lo que él, siendo justo, atravesó. Y sin embargo yo apunto, vuelvo a apuntar como en el programa anterior, el tema de la empatía, ¿no? Es decir, perdónales porque no saben lo que hacen, ¿no? Pero es el mismo Jesús que, porque Dios es misericordioso, perdón, pero es justo. Es el mismo Jesús que no tuvo problema en echar a los mercaderes del templo poniéndolos al hilo, ¿no? Entonces no podemos tampoco olvidar eso, ¿no? Que de alguna manera no solo el perdón, sino que es la empatía, al decir, bueno, no quiere decir que yo pase con todo, no quiere decir que yo, pero sin embargo, cuando, vamos a decir, ya no hay remedio, el perdón solo es una cosa que va conmigo, es una cosa que digamos, no sé si me estoy explicando, porque sí. Entiendo que a lo mejor para alguien que lo esté escuchando es complejo, ¿no? Decir, oye, pero a estos como los maltrató, ¿no? Y sin embargo, pero es así, porque el perdón no es un perdón de como dicen mis críos, cuando a uno le pega al otro, pídele perdón, ¿no? Y, ¡perdón! ¿No? Como sin ganas, ¿no? Sí, exactamente, Eso ¿no? tiene que ser algo profundo. Exactamente, y ahí en la cruz, que es el momento más profundo, ¿no? Y yo también puse otro momento previo, ¿no? Cuando Pedro le corta la oreja al soldado, ¿no? Pues también ahí porque Jesús ya sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor desde fuera se ve, bueno, tampoco tenemos que ser tontos. No sé si lo que se trata es del corazón, Sí. ¿no? Pero que no, quizás tontos no es la palabra, porque a lo mejor lo que la palabra en la escena que pongo del templo es ser cobarde.
Yo Sí, vi sí, una, si no se dice lo que hay que decir. Sí. una ilustración, y es como en un juicio está el juez, está el Acusado. el acusado, el que hizo un delito. Entonces el juez tiene que Dictar sentencia. dictar sentencia y la dicta. Tú tienes que, por ejemplo, yo que sé, pagar una multa. Pero después ese mismo juez se quita la toga, baja del estrado, que ahora ya en los juicios no hay estrado, pero bueno, se baja y dice, ahora yo pago por ti. Esa condena, esa multa, el juez que hizo justicia paga por la persona. Y eso es un poco lo que hizo Jesús por nosotros. Exactamente. Hizo justicia, pero porque la paga del pecado tiene unas consecuencias, el pecado tiene unas consecuencias según Dios, que es el que tiene que dictar las cosas, no somos nosotros, sino que es Dios el que dicta las cosas. El pecado tiene unas consecuencias, y nosotros no lo podíamos pagar a no ser que fuéramos al infierno o Sí. separación de Dios para la eternidad. Y entonces lo que hace Dios fue pagar en nuestro lugar. Correcto. A mí me gusta la pregunta de Pedro. Como siempre, Pedro pues hace preguntas que parecen tontas, ¿no? Pero tiene una profundidad de carga impresionantes. Le preguntó al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar aquí a mi hermano? Y la respuesta de Jesús fue, una, dos, no. Le respondió, hasta 70 veces 7. O sea, quiere decir que y yo siempre que pienso en este verso, pues me resulta hasta momentos un poco complicado, porque perdonar no es tan fácil. Y como decía Diego, hay que ser constantes, o sea, hay que tener intencionalidad, Claro. como en toda la vida. Uno tiene que hacer las cosas con intención. Sí. Y claro, cuando Pedro pregunta esto y Jesús le responde de esta manera, pues te choca un poco. Y claro, el mayor nivel de perdón lo puso Jesús. Lo puso Jesús, no solamente que, sino que Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hace, sino que Él constantemente reaccionó perdonando a las personas. No solamente reaccionando a las personas para que lo viesen físicamente, sino que Él enseñó a saber perdonar. Y luego ya en la primera iglesia se le enseñaba a la gente a perdonar. Perdonaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Y quiere decir que el perdón gira constantemente en lo que es las relaciones, sobre todo entre los creyentes, y sobre todo, bueno, que incluso sacarlo de los creyentes de la iglesia y perdonar a otras personas. Sí, entre las personas, entre las personas, en general. Pero lo que quiero enfocar es que Jesús fue el que trajo, sobre todo, el que hay que perdonar, que hay que esforzarse y perdonar. Entonces, sí. Creo que es algo importante eso en nosotros. Bueno, pues sí, ¿algo más, Diego? Sí, sí, me dejáis, sí. No, en base a lo que decías, yo tenía anotado, Jesucristo dejó a un lado lo que era justo para sí mismo y decidió ofrecernos gracia. Y luego el otro día, hace años, oí un caso de David Wilkerson, el predicador, que contaba que hubo un momento de su vida que estaba el tipo hundido por algo que habían hablado de él, que no era cierto. Hasta el punto que no quería ir el hombre a la iglesia. Y dice que un día, contaba él, que orando, le decía al Señor, estoy hecho polvo, ¿cómo permites que me haya pasado esto y demás? Y el Señor en ese momento le recordó, ¿te acuerdas de fulanito? Y él resulta que había tenido un obrero en su obra al que habían acusado de adulterio y demás, y él pues tuvo que apartarlo de la obra y dejarlo a un lado y tal. Y con los años salió a luz que era falso, que ese hombre no había sido, que no había hecho eso. Y el Señor le mostró que en ese momento él también injustamente había obrado con esa persona y lo había hundido y tal. Y eso fue, sí, un momento de sanidad para él, al ir a pedir perdón a él y recibir sanidad en lo que estamos hablando también de la empatía, de ponerte en el pellejo de los demás. Y hablando de Jesucristo, tenemos que tener muy poca vergüenza, creyendo en su obra, en tomarnos las cosas tan a pecho cuando Él con nosotros no se las toma. Y si alguien tiene derecho a tomarse algo a pecho, es Él. Es Él.
Muy bien, pues nada, hasta aquí la mesa de hoy, la buena mesa de hoy. Gracias por vuestras aportaciones. Yo creo que estuvo muy bien, creo que estuvo bien. Esperamos que a los demás también les haya ayudado y os esperamos para el próximo programa. Y también pues no os marchéis porque tenemos la reflexión final importante, un mensaje para todos vosotros. Gracias, hasta luego. Claro que el perdón entre nosotros los seres humanos es importante, necesario e imprescindible para poder tener una vida más o menos equilibrada y poder disfrutar de relaciones más sanas, que no perfectas. De eso hemos estado hablando porque para tener una relación restaurada es necesario el perdón entre las personas. Pero también, sobre todo, necesitamos el perdón de Dios, a quien hemos ofendido muchas veces y de diferentes maneras. Todos somos culpables por acción o por omisión de no estar a la altura de los estándares de Dios, lo cual nos incapacita para estar con Él e ir al cielo, donde está Dios, y que es un lugar donde no puede ni debe entrar la maldad, que obviamente está en este mundo y en cada uno de nosotros. Cierto es que a diferentes niveles, pero el pecado es pecado y tiene consecuencias. En esta vida, la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso segará, pero también lo que significa de separación de Dios y que también nos inhabilita para adquirir la vida eterna. Por lo cual necesitamos el perdón de Dios, que está al alcance de todos los que acepten el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección para el pago por nuestras faltas. Cuando creemos de todo corazón que Jesucristo hizo el pago perfecto por nuestros pecados, obtenemos el perdón y la vida eterna. No por lo que nosotros podamos o no hacer, que es nada, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Y no lo hizo por Él. Él no tenía pecado y por eso también es que pudo ser nuestros sustitutos, pagando lo que tú y yo no podíamos pagar. Pero depende de nosotros ahora con lo que hagamos, con lo que hizo Jesús. Al cielo no va nadie obligado, todos somos voluntarios. Al cielo van los que voluntariamente y por fe aceptan y creen en la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, no se trata de una amnistía general, sino que debido a la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios ofrece la salvación a todos los hombres. Todo pecador puede ser indultado, así como el apóstol Pablo, que había querido exterminar a la Iglesia de Cristo, pudo ser perdonado, con mayor razón puede serlo cualquier otro también. De los dos malhechores crucificados con el Señor Jesús, solo fue uno el que se salvó, el que acudió a él con su culpa. El otro siguió rechazando y burlándose de Jesús y con ello permaneció en sus pecados. Ahí vemos que Dios no promulga una amnistía general, sino que atiende a la libre voluntad expresada por cada uno. Esto de los ladrones lo leemos en Lucas 23, que dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, lo que merecen nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Cualquiera que busque el perdón lo obtendrá, por grande que sea su transgresión, porque aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice Isaías capítulo 1. Exagerando podríamos formularlo así: el hombre no se pierde a causa del pecado, que también, mas a causa de su voluntad, es decir, por no querer arrepentirse y aceptar el perdón de Dios en Cristo Jesús. Y es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12. Así pues, y para concluir, te invito a venir a la cruz de Jesús, pedir perdón por tus pecados y dar gracias por una salvación tan grande y maravillosa a pesar de no merecerla.